aparece en este momento, Malú, el boletín número 15. El boletín 15 con ya prácticamente, no el 100%, el 99.24% de mesas informadas. Exactamente, ese es el boletín número 15 con el 99.24% de las mesas informadas. Ya lo tienen ustedes en pantalla. Abelardo de la Espriella, 12.878.969 votos. Iván Cepeda, 12.617.038 votos. Juan Roberto, boletín número 15 desde la registraduría. 5 de la tarde, 20 minutos con el 99.24%. Y van a ver ustedes de nuevo el boletín número 15. En este momento, Abelardo de la Espriella se convierte en el ganador de las elecciones presidenciales. Hasta este momento, cuando falta menos del 1% por ser informado de mesas en el territorio nacional y con una diferencia de apenas 261.931 votos, Abelardo de la Espriella es el ganador de las elecciones presidenciales. La gana, repetimos, por menos de 300.000 votos. Y hay que recordar, además, subrayar mejor, que ha sido una de las participaciones más altas en una elección presidencial. 26.168.677 colombianos han participado con más del 60% de la participación, un récord de participación en estas elecciones. 26 millones de votantes en la primera vuelta fueron 23 millones, 24 millones, pues casi 2 millones más, 2.200.000 han participado de esta segunda vuelta. Ese es un dato que será muy importante a la hora de evaluar lo que ha pasado en esta elección presidencial. Estamos hablando, Camila, Paca y Gabriel, de los números como son. Las cifras que dan en este momento con el 99.24% como ganador, cuando resta menos del 1% por informar, a Abelardo de la Espriella en este preconteo de los votos. Viene, como decía María Alejandra, el escrutinio, pero en el preconteo da como ganador y como nuevo presidente de la República al señor Abelardo de la Espriella. Camila. Y por eso, Juan Roberto, marcará mucho la pauta lo que va a pasar de ahora en adelante, y es el discurso que dé el ganador de esta contienda, y es Abelardo de la Espriella. ¿Cuáles van a ser sus palabras? ¿Cuál va a ser el tono? Porque no sé, Paca y Gabriel, si tal vez el discurso preparado sea distinto cuando se tienen muchos votos de diferencia a cuando la diferencia es tan apretada. No hay duda que el discurso es distinto, porque lo que está claro es que el país tiene la mitad más un poquitico que votó por él y la mitad menos un poquitico que votó por la otra persona. Entonces, evidentemente, el discurso tiene que ser otro. El discurso tiene que ser llamando a la unidad, porque es imposible que un país crezca si todo el mundo jala para su lado. Nosotros necesitamos un gobierno y unas instituciones que giren en torno a los ciudadanos y que busquen un punto común para la ciudadanía. Entonces yo creo que el discurso tiene que cambiar, pero además el discurso tiene que llamar a la calma. Nosotros tenemos un preconteo que nos dice algo muy importante, siguen los escrutinios, y lo que nosotros tenemos es un sistema nacional electoral que nos ha mostrado que es responsable, que es eficaz y que cuando hay que hacer correcciones son marginales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es estar calmados, esperar al escrutinio y oír a quien el preconteo da de ganador. Claro, pero viendo y recordando que acá lo analizamos en su momento, Gabriel, el discurso de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, a partir del 7 de agosto, ese discurso en Barranquilla, en primera vuelta, muchos lo consideraron, y acá lo mencionamos, que era un poco incendiario. Él incluso decía, por la fuerza haremos valer nuestros votos y este movimiento por la patria. ¿Será que tendremos un cambio de discurso, como dice la Paca, para tender esos puentes y tener un país que incluso necesita un empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Abelardo de la Espriella? Pero por supuesto, Camila, porque además son dos discursos muy distintos. El 31 de mayo era un discurso de los dos contendores que iban a ir a segunda vuelta, donde todavía había una contienda abierta, mientras que el discurso de hoy se espera que sea un discurso mucho más ponderado, ya asumiendo esta votación, un discurso ya con un tono presidencial. Seguramente va a tener que convocar a todas las fuerzas, convocar a la ciudadanía. Muy importante lo que se señala aquí, que sea un discurso ponderado, llamando al respeto, a la calma,
forma a evitar cualquier clase de desmán. Pero es importante ver que seguramente habrá una diferencia entre el discurso de Abelardo de la Espriella, que tiene que salir a defender el resultado, tiene que salir a señalar que lo que establece el preconteo tiene que ser asumido como una decisión en las urnas, mientras que Iván Cepeda, con este margen tan pequeño, es posible que, al igual que lo hizo el presidente Petro en sus trinos, vaya a esperar, antes de reconocer el resultado, ver qué va a pasar en el escrutinio. Y ahí vamos a tener que ver si van a coincidir Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro en la reacción a los resultados. Porque recordemos que en primera vuelta Iván Cepeda se demoró un poco porque después se conoció que estaba esperando... Una semana. Claro, pero en salir ese día a dar algún tipo de reacción porque estaba teniendo conversaciones con el presidente Gustavo Petro en ese momento. Con un margen mucho más reducido, es decir, un margen del 1%. En una fase que todavía se tiene que surtir, que es la fase del escrutinio, que es la fase de revisión de las mesas que puedan ser denunciadas, creo que sí le da espacio al candidato Iván Cepeda para decir, vamos a esperar hasta el resultado de los escrutinios para reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella. Tenemos, Juan Roberto, entonces, nuevo boletín que nos dará pues más información sobre lo que pasa en esta segunda vuelta, que ya vemos a Abelardo de la Espriella como ganador. Sí, señora, en un boletín que ratifica el punteo, el resultado del que hablábamos hace instantes con el 99.45%, Malú, la diferencia se achica, pero sigue manteniéndose en el primer lugar de este preconteo Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda. Malú. Exacto, ya que tengo voz, déjemelo leer, Sí, Juan Roberto. adelante. Aquí vamos entonces. Este es el boletín número 16, Abelardo de la Espriella, 12.901.860 votos. Iván Cepeda, 12.646.859 votos. Y estamos exactamente con el 99.45% de las mesas informadas. Juan Roberto, esto es para averiguar, pero me acaban de confirmar aquí, desde la sede de la registraduría, los observadores internacionales, que Bernie Moreno viaja en este momento para Barranquilla. Este es un dato que le doy, que dicen acá, pero no lo han confirmado. Entonces ahí se lo dejo. Bernie Moreno parece que viaja en este momento para Barranquilla. Sí, señora, seguramente a reunirse con el candidato que gana este preconteo con el 99.44%, Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda. Ya resta el 0.6% de las mesas por informar en Colombia. Juan Roberto, señora, déjeme darle un dato que antes estaba de para irnos a revisando, pausa, sí. Aquí en Colombia es muy interesante lo que nos pasa porque esto tiene un fondo y una profundidad. La votación del plebiscito por la paz, Sí. 50.2% por el no, 49.7% por el sí. Esa mitad del país se mantiene. Es decir, la misma polarización. Y hay que decir una cosa antes de la pausa, porque el presidente de la República habla del 50% que debería tener el que gane. No, en la segunda vuelta gana el que tenga más votos. El que tenga más votos, por supuesto, y en este caso son 255.000 la Sí. diferencia en este punto del preconteo. Ya, por supuesto, esta diferencia le da el primer lugar en estas elecciones a Abelardo de la Espriella. Tenemos que ser muy cuidadosos y por eso ustedes se estarán dando cuenta que no hemos dicho presidente de la República, porque Proclamado. tenemos que esperar que el preconteo y que las autoridades electorales y que también vayamos viendo las reacciones de los discursos para saber cómo se van a aceptar los datos. Seguramente, por supuesto, la campaña de Abelardo de la Espriella va a salir a celebrar el triunfo en esta primera vuelta, pero también hay que esperar el discurso de Iván Cepeda, porque esta es una situación inédita y en aras de la tranquilidad, ese 49%, ese 1% de diferencia que no lo habíamos tenido nunca, hay que saber cómo lo van a dirimir las autoridades electorales en ese escrutinio. 49.67% para Abelardo de la Espriella, 48.69% para Iván Cepeda. En instantes vamos a las sedes donde están los candidatos en disputa hoy en la segunda vuelta presidencial. 5:29 minutos. Sigan en Noticias Caracol en vivo y ya regresamos. Ahora todos nuestros combustibles son Terpel GT Premium, reformulados para darle más ahorro, potencia y protección al motor de tu vehículo. Terpel, patrocinador oficial de la mejor energía. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see.
5:30 entramos con nuevo boletín a esta hora. Atención, hay nuevo boletín de la registraduría, boletín número 17. Con el 99.58% de las mesas informadas, Juan Camilo. Abelardo de la Espriella, 12.914.381 votos, 49.66%. Hay que decir que según el preconteo es el presidente electo. Iván Cepeda tiene el 48.69% de la votación con 12.663.687 votos. Mesas informadas, 99.58%. Acá hay un dato más que interesante. Iván Cepeda, en comparación con lo que sacó en primera vuelta, ya vamos a ir con la diferencia, está ganando, Luisa, más de 2.600.000 votos. Que es un dato de considerar. Abelardo de la Espriella está ganando un poco más de 2.400.000 votos. La diferencia, Luisa, hasta ahora. Son 250.694 votos. Hay que decir, Juan Camilo, que unos 6, 7 boletines atrás, la diferencia era de 400, casi 470.000 votos. Y se vino reduciendo. Desde el boletín que dimos en el anterior, boletín claro. 11 más o El menos, 11. empezó a reducirse esa diferencia hasta llegar a estos 250.694 votos. 5:31 minutos de la tarde. No sé, don Pedro, si los análisis pronosticaban semejante cierre tan apretado. Pues yo le quiero decir algo. A mí me parece que la segunda vuelta de Iván Cepeda no fue una segunda vuelta mala. Yo creo que lo comentábamos con usted, Juan Camilo, en el programa que usted muy gentilmente me invita en las mañanas. La campaña de Cepeda fue muy diferente y más organizada y con más norte estratégico en la segunda vuelta, y me parece que, contrario a la primera vuelta, donde le fue muy bien a Abelardo de la Espriella, en la segunda vuelta me parece que no lo hizo muy bien. Imagínese usted que tenía 600.000 votos de diferencia para ganar la presidencia y ahora aparece con 250.000 votos de diferencia. Algo pasó en la estrategia, me parece a mí, y pues terminó ampliando su opción como candidato presidencial Iván Cepeda. Ahora lo que queda en las manos es pues de las autoridades, si como se anuncian de pronto va a haber impugnaciones, y hay que estar con mucha responsabilidad. Esto ya pasó, Juan Camilo, en el plebiscito, que la diferencia fue, creo yo, 50.000 votos. Y bueno, creo, entre otras cosas, que el presidente de la República nos estaba oyendo porque puso en su trino que Colombia se peruanizó, y eso lo hablamos hace un rato aquí, Juan Camilo. Pero Pedro, hay que decir, usted dice como algo pasó porque Abelardo pues le tiene menos diferencia que en la primera vuelta, que fueron 700.000 votos. Lo que hay que decir aquí es que mientras Abelardo creció solo 2.600.000 votos, Iván Cepeda creció un poco más de 3 o 3 millones de votos. Ya está llegando casi a los 3 millones, sí. Eso es lo que, ahí está la respuesta. Yo lo miro por la diferencia de Abelardo de la Espriella, que siempre que una persona arranca primero, pues uno piensa que esa persona va a seguir aumentando la diferencia. Y resulta que aquí pasó todo lo contrario. Creo yo que el trabajo político y de comunicaciones de la campaña de Iván Cepeda en la segunda vuelta fue mucho más eficaz que la estrategia del doctor Abelardo de la Espriella. Cuando hay una diferencia tan apretada, vamos a decir lo siguiente. La afirmación es la siguiente. Según el preconteo, que son los datos que tenemos en este momento, el presidente electo es Abelardo de la Espriella. Pero falta otro proceso que es muy importante para el proceso electoral, y mucho más cuando hay este tipo de diferencias tan apretadas, que es el escrutinio, que serán los jueces, por supuesto, que definan ya en firme quién será el próximo presidente de la República. Pero mire, Juan Camilo, que el escrutinio de la primera vuelta solo le dio, si no me equivoco, un poco más de 6.000 votos, 4.000 votos a Abelardo de la Espriella, que faltaban, y más de 15.000 votos a Iván Cepeda. Tampoco es mucha la diferencia como para decir que estos 250.000 votos de diferencia pueden o no cambiar o virar el barco hacia otro lado. Pedro. No, de acuerdo, pero recuerde usted que el doctor Iván Cepeda dijo que él solo se pronunciaba después de que se diera ese conteo y las autoridades lo dijeran, y cuando se lo dijeron, él aceptó los resultados. Luego habrá que esperar, en una diferencia tan apretada, Luisa, que es
Diferente 600.000 a 250.000, diferente una primera a una segunda vuelta. Porque en la primera, Sí. digamos, queda el cartucho de la segunda. Ahora es la definitiva. Boletín, tenemos un nuevo boletín. Boletín a esta hora, según el preconteo, la diferencia sigue bajando, 248.310 votos. Abelardo de la Espriella, 12.921.702 votos, 49.65%. Iván Cepeda tiene el 48.7% de estas mesas informadas con 12.673.392 votos. Es el boletín número 18 y la información de la votación o de las urnas ya va en el 99.65%. Es decir, queda 0.4% por informar de estas mesas en este boletín número 18. La noticia en este momento va a estar en el escrutinio, pero también hay que decirlo, repetimos, según el preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo de nuestro país. 5:36 minutos de la tarde, el análisis interesante por ciudades, todo esta diferencia tan pequeña, don Pedro, volvemos y repetimos, me parece que se explica en ciudades como Bogotá, ¿no? Sí. En Claro, ciudades claro, como Bogotá. Barranquilla, por ejemplo. Barranquilla, es que Luisa lo está diciendo. El doctor Cepeda creció casi 3 millones de votos y Abelardo creció menos. Ahí está. Yo creo en esto, Juan Camilo y Luisa. En la democracia hay que tener mucha ponderación. Pueden encontrar todos los errores, todas las disculpas, pero lo único real es esperar a que las autoridades se pronuncien, digan Sí. qué diferencia hay para la tranquilidad de todos, incluso para la tranquilidad de quien gane las elecciones, en este caso, en el preconteo, el doctor Abelardo de la Espriella. Luego habrá que esperar que esa bendición de las autoridades sea muy clara para que sepamos quién ganó las elecciones y quién es el derrotado en esta peruanización Sí. de las elecciones de Colombia, Juan La Camilo. peruanización. Para cerrar, Juan Camilo, yo aquí tengo dos fotos y una pregunta. La primera foto, el aumento exponencial e histórico de ambos candidatos ambos rompen récord de más de 12.600.000 votantes Iván Cepeda y más de 12 millones, casi 13 millones de votantes Abelardo de la Espriella. Creo que ningún candidato presidencial había superado esta cifra, ni siquiera los candidatos ganadores. Esa es mi primera foto, la de la participación. Sí. La segunda foto, Juan Camilo, en los mapas, cómo algunas ciudades Van cambiando. Van cambiando. Exacto. Y la pregunta, Sí. ¿cómo será el discurso de Iván Cepeda? Vamos a resolverla. Estamos en vivo desde la sede de Iván Cepeda, desde la sede de Abelardo de la Espriella. Sigan con la transmisión especial de nuestro director Juan Roberto Vargas.